Buenos días, de antemano. Buenos días, de antemano gracias a mis docentes por haberme permitido participar en este evento. El tema que vamos a tratar el día de hoy corresponde a vasculitis crioglobulinémica. Entonces, inicialmente hay unos términos que deben quedar claros siempre que uno va a enfocar este tema. Principalmente definir qué es una crioglobulina. Las crioglobulinas son inmunoglobulinas anormales que tienen ciertas características particulares que nos permiten hacer su identificación. Principalmente partimos del hecho de que a bajas temperaturas esta inmunoglobulina se precipita. Se habla de temperaturas principalmente menores de 37 grados, pero lo usual es que eso se presente a temperaturas menores de 4 grados. Importante mencionar que el hecho de tener presencia de estas crioglobulinas tiene una característica particular, y es que se precipitan a esa temperatura, pero se disuelven cuando se calientan a temperaturas mayores de 37 grados. El hecho de tener la presencia de estas crioglobulinas en el suero nos lleva a hablar de crioglobulinemia, y debe ser un punto importante a tener en cuenta para abordar a un paciente en el que encontramos la presencia de crioglobulinas, que un porcentaje de la población puede tener presencia de estas crioglobulinas de forma transitoria, especialmente durante procesos infecciosos, y esto no va a ser el diagnóstico de una vasculitis crioglobulinémica. Para hablar de vasculitis crioglobulinémica ya debemos tener, además de la evidencia de la crioglobulina, la presencia de una vasculitis sistémica que afecta principalmente pequeños vasos, también tiene afectación de medianos vasos, y principalmente su fisiopatología va a estar mediada por inmunocomplejos. La epidemiología de esta enfermedad en realidad se describe como una enfermedad rara. Tiene una incidencia descrita de menos de 5 casos por 10.000 personas. La mayor prevalencia descrita, digamos que hasta el 2015, estaba en relación a su ubicación en la cuenca mediterránea. Esto básicamente porque hay una mayor prevalencia en esta zona de hepatitis C, pero como vamos a ver a lo largo de la charla, estos porcentajes han cambiado en los últimos años. La edad de presentación va de los 45 a los 65 años. Cuando se habla de la relación mujer-hombre, tenemos una relación que va de 2 a 3 a 1, siendo pues más prevalente en las mujeres, y como les mencionaba, antes del 2015, es a partir de 1989, cuando todas esas vasculitis crioglobulinémicas que se describían como esenciales, es decir, que no había una etiología en relación con la misma, a partir de esa fecha se describió la aparición del virus de la hepatitis C, y es en este momento donde el mayor porcentaje se empieza a describir pues en relación con esta enfermedad, como ven en la diapositiva, hasta un 80 a 90% de los pacientes. Pero es a partir de 2015 donde ya tenemos la disponibilidad de la terapia antiviral, donde este porcentaje disminuye y se ubica en un porcentaje que va del 25 al 45%. Las enfermedades autoinmunes en los últimos 15 años han tenido un aumento importante. Aquí vemos que van de un 20 a un 30%, pero hay literatura que describe que puede ir inclusive hasta un 50%. La malignidad hematológica se ubica en un lugar de un 8 a un 15%, no es despreciable, siempre de tenerse en cuenta, pero ocupa un porcentaje menor, y como les decía, hay un porcentaje que todavía se queda sin etiología y que va del 5 al 10%. Respecto a la clasificación, esta es la que vamos a usar a lo largo de toda la charla y la que se usa de manera frecuente en la literatura, y esta lo que hace es hablar de una vasculitis crioglobulinémica tipo 1 o tipo 2 y tipo 3. Esta tipo 2 y tipo 3, más conocida como vasculitis crioglobulinémica mixta, aquí hacer pues como la salvedad que la clasificación se da en relación con el isotipo de la inmunoglobulina. En la vasculitis crioglobulinémica tipo 1, la principal inmunoglobulina anómala que se encuentra es la inmunoglobulina M. Aquí lo importante es que estas inmunoglobulinas son monoclonales. En un porcentaje menor tenemos inmunoglobulina G e inmunoglobulina A, y en la tipo 2 tenemos estos isotipos que pueden ser principalmente IgM o IgG, y aquí la característica es que vamos a tener un componente tanto monoclonal como policlonal, y en las tipo 3 vamos a tener sea el componente IgM o IgG, pero en general van a ser policlonales.
Entonces, respecto a las principales etiologías y haciendo la diferenciación en los grupos que ya les mencioné, cuando hablamos de tipo 1, claramente ante ese componente monoclonal, predominantemente IgM, las principales etiologías en relación con este grupo serán aquellas malignidades hematológicas. Tenemos, en primer lugar, en la mayoría de estudios hablan de la gamopatía monoclonal de significado indeterminado, pero también hay que tener en cuenta la macroglobulinemia de Waldenström, el mieloma múltiple y el linfoma no Hodgkin, aunque en un porcentaje mucho menor. Respecto al grupo de la etiología, el grupo, digamos, que engloba el tipo 2 y tipo 3, aquí hablamos de varias etiologías, principalmente a destacar, como ya les mencionaba, las etiologías infecciosas. Aquí tenemos hepatitis C, hepatitis B y también el virus de la inmunodeficiencia humana. Dentro de las etiologías reumatológicas, la principal descrita es el síndrome de Sjögren. También tenemos el lupus eritematoso sistémico y en un menor porcentaje la artritis reumatoide. Aquí también hay unos linfomas, pero en realidad son linfomas de bajo grado y otras etiologías infecciosas adicionales. Entonces, haciendo como énfasis en esas principales etiologías, hablando de las vasculitis crioglobulinémica que se ubica en el tipo 1, ya les mencionaba que las etiologías principales corresponden a malignidad hematológica. Este es un estudio que incluyó 168 pacientes, el promedio de edad era 65 años y aquí del total el 57% eran hombres. Se realizó en centros terciarios y la red francesa de crioglobulinemia y básicamente entonces aquí las dos etiologías principales correspondían a la gamopatía de significado indeterminado y a la macroglobulinemia de Waldenström. Aquí importante que recordemos que yo les mencionaba que siempre que usted piense en tipo 1, la IgM será aquel, digamos, componente monoclonal principal, pero vemos que también hay un porcentaje importante de pacientes que tenían ese componente monoclonal IgG, y aquí destacan un dato que hay que tener en cuenta, y es que cuando usted tiene presencia de IgG, tal vez este puede actuar como un factor predictor de mal pronóstico, porque especialmente en este grupo de pacientes tienen mayor número de recaídas, mayor afectación renal y mayor necrosis cutánea. Entonces es a tener en cuenta. Respecto a la etiología infecciosa, este estudio va de 1991 a 1992, incluye 226 pacientes que ya tenían un diagnóstico de hepatopatía crónica y aquí el 54.3% de los pacientes tenía diagnóstico de hepatitis C. Miremos que cuando comparan los pacientes que tienen el diagnóstico de hepatitis C con vasculitis crioglobulinémica y sin vasculitis crioglobulinémica, hay ciertas características como el tiempo de duración de la enfermedad, los niveles de la inmunoglobulina y el desarrollo de cirrosis, que son mucho mayores y más significativos en ese grupo de pacientes que presentaban ya la hepatitis C asociada a la vasculitis crioglobulinémica. Teniendo en cuenta que, como les mencioné, digamos, la epidemiología ha cambiado en el tiempo, es importante ver este estudio que se realizó en 2017, pues que se publicó en 2017 y se realizó de 2004 a 2013, que incluyó 175 pacientes con vasculitis crioglobulinémica, y vemos que en este estudio pues básicamente se evaluaron aquellos que tenían etiología no asociada a hepatitis C, y claramente hay un importante porcentaje de pacientes, principalmente con síndrome de Sjögren y con lupus eritematoso sistémico, que explican esas etiologías adicionales a aquellos procesos infecciosos que ya habíamos identificado previamente. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede durante el tiempo es que, por ejemplo, en este estudio vemos cómo estos 742 pacientes que se siguieron en el tiempo, este estudio se realizó entre 2011 y 2018, fue un estudio unicéntrico, y vemos cómo para 2014 la mayoría de pacientes que tenían vasculitis crioglobulinémica presentaban etiología asociada a la hepatitis C, en un menor porcentaje en relación con otras infecciones o otras enfermedades autoinmunes. Pero vemos cómo durante el tiempo, y es justo para el 2014, cuando llega la terapia antiviral, que este porcentaje empieza a cambiar, y vemos que ya la hepatitis C, aunque sigue siendo una causa a tener en cuenta como etiología de la vasculitis crioglobulinémica, se ve desplazada en un porcentaje importante por los pacientes que tienen enfermedad de Sjögren y lupus eritematoso sistémico. Entonces vemos cómo estos porcentajes han cambiado de forma notable en el
el tiempo. Entonces, ya que conocemos los datos sobre la epidemiología, en quién sospechar, quién es más frecuente, debemos entender cuáles son aquellos mecanismos fisiopatológicos que explican el daño orgánico que se da en relación con la vasculitis. Entonces, vamos a hablar, digamos, que de los mecanismos más graves, digamos un poco más inusuales, pero que hay que conocer, que serían la criocristalglobulinemia. En este caso, lo que sucede es que esas crioglobulinas tienen la capacidad de ensamblarse en matrices de cristales intravasculares extracelulares. Esto principalmente está descrito en los pacientes con vasculitis crioglobulinémica tipo 1 y esta formación de cristales lo que lleva es a que se dé una hipoperfusión sistémica grave que se termina manifestando como una vasculopatía oclusiva y lleva finalmente a una insuficiencia multiorgánica. Y el síndrome de hiperviscosidad, pues en este caso explicado por un mecanismo donde estas crioglobulinas se precipitan hacia una forma gelatinosa y llevan a que se dé disfunción microcirculatoria, hipoxia tisular, un daño tisular y finalmente microtrombosis. Aquí el principal factor de riesgo es tener el componente IgM a valores digamos mayores de 0.04 gramos por litro y este sería pues como el principal factor de riesgo para desarrollar este mecanismo de daño, principalmente descrito en los pacientes con vasculitis crioglobulinémica tipo 1, también en los pacientes con tipo 2, pero no descrito en aquellos pacientes con tipo 3. Y ya pues como los dos mecanismos grandes que conocemos que pueden explicar la enfermedad y sus manifestaciones y que van a ser dependientes del tipo de vasculitis al que nos enfrentemos. Si es una vasculitis tipo 1, entonces aquí básicamente recordemos que lo que vamos a tener es el componente monoclonal M, ese componente monoclonal de la inmunoglobulina M, básicamente lo que va a hacer es que va a formar unos agregados, que va a ser una red compleja, compacta, que va a englobar las células. Esto se va a formar un fenómeno de Rouleau. Ese fenómeno de Rouleau va a hacer que se dé un fenómeno trombótico oclusivo directo, va a ser local sobre el vaso y va a llevar a que se dé la microtrombosis. Digamos que es importante destacar que el componente monoclonal M normalmente no tiene actividad de factor reumatoide. Lo que sí sucede en el caso de las tipo 1 y tipo 2, básicamente todo esto parte de una célula B que tiene una actividad aberrante que está produciendo estas inmunoglobulinas, sea monoclonal o policlonal. Aquí entonces recordar que el componente M sí tiene la capacidad de factor reumatoide y esto hace que haga que se formen complejos porque se une a la fracción FC de otras globulinas. Cuando se forman estos complejos, lo que sucede es que adicional a formar los complejos también activa el complemento por la vía clásica, se da el depósito de inmunocomplejos con daño tisular local directo y en realidad aquí en la inicial era un fenómeno vasculopático y en las tipo 2 y tipo 3 es un fenómeno vasculítico, es realmente la vasculitis sistémica que vemos reflejada pues en nuestros pacientes. Y a destacar también el papel de las células TH1. Estas células TH1 tienen la capacidad efectora de llegar al vaso y producir la liberación de interferón y de otras citoquinas que también son lesivas y explican el daño tisular local. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a sospechar una vasculitis crioglobulinémica? Hay una tríada escrita de debilidad, púrpura palpable en miembros inferiores y artralgias en rodillas y manos que siempre debemos tener en cuenta. Hay otros elementos adicionales como los síntomas generales, la necrosis cutánea. Eso es un hallazgo que siempre nos debe hacer pensar en esta probabilidad diagnóstica dentro de los diferenciales, la urticaria cuando se presenta asociada al frío, la presencia de proteinuria y hematuria y también las manifestaciones en sistema nervioso periférico. O sea, aquí tenemos como un panorama general de todas esas manifestaciones clínicas que podría producir esta enfermedad. Ya les hablé algo del síndrome de hiperviscosidad, aquí a destacar esa triada de hemorragia en mucosas, alteraciones oculares y déficit neurológico. Como les dije, nunca en tipo 3, pero inicialmente uno siempre busca esto como una complicación en tipo 1, en la tipo 2 es inusual. Respecto al compromiso renal, es variable, pero vemos que hasta un 30% de los pacientes pueden presentarlo al debut. Puede aparecer también, se describe que es más frecuente que sea de forma tardía y aquí tenemos algunas manifestaciones que vamos a encontrar que ahondaremos más adelante respecto a la piel.
Entonces en la piel ustedes siempre deben tener presente la púrpura y esa manifestación va a haber una mnemotecnia para recordarla que son las 5P. Entonces va a ser una púrpura palpable, periódica, localizada en piernas y pies. Esta imagen pues es muy diciente para que la tengan presente, pero esas son esas 5 características que no pueden olvidar. Importante, que puede iniciar en miembros inferiores, se puede extender a la región supraumbilical, es muy raro, lo es usual, eso no va a estar presente que comprometa la cara o el tronco, y esas son como características para tenerlo presente. Respecto a las artralgias, van a ser unas artralgias que van a predominar, como ya les dije, en rodillas y en manos, van a ser simétricas y no van a tener componente erosivo. Aquí vemos las múltiples manifestaciones en piel que puede dar esta enfermedad, las debemos tener siempre presentes, desde la púrpura que ya les describí con esas características que no podemos olvidar, presencia de lívidos reticulares, lívido racemosa, lesiones ulceradas, fenómeno de Raynaud, también podemos tener acrocianosis, la urticaria asociada al frío, que va a ser una urticaria que va a durar más de 24 horas, que no va a ser pruriginosa y que va a tener una relación directa con la exposición al frío. Podemos tener lesiones ampollosas, también pues compromiso ulcerativo extenso y necrosis de los pulpeos. La afectación renal, la hematuria y la proteinuria se puede ver hasta en un 100% de los pacientes, pues puede ser variable de un 90 a un 100%, pero es un hallazgo frecuente. La proteinuria mayor de 1 gramo decilitro va a estar hasta en el 84% de los pacientes. También van a tener presencia de hipertensión. Un porcentaje nada despreciable puede progresar a enfermedad renal crónica y vemos que las manifestaciones pueden ser múltiples, desde un síndrome nefrótico, nefrítico, entonces son múltiples las manifestaciones que podemos encontrar en el riñón. Respecto al nervio periférico, importante mencionar que los pacientes van a tener un compromiso que puede ser que va a ser normalmente asimétrico, va a comprometer el compartimiento anterolateral, ellos van a iniciar con parestesias y disestesias, es raro que tengan compromiso motor, el compromiso motor va a ser de aparición mucho más tardía, y aquí les traigo este grupo de pacientes que fueron en total 100 pacientes que se remitieron como una etiología no filiada de la polineuropatía. Aquí se encontraron que esos 100 pacientes, 11 pacientes eran explicados por vasculitis crioglobulinémica. Básicamente el patrón que ellos presentaban y el más frecuente es una polineuropatía sensitiva asimétrica distal, o también puede ser pues en algún porcentaje sensitivo motora. Un tercio de los pacientes puede tener mononeuritis múltiple, y aquí vemos cómo estos pacientes no necesariamente tenían manifestaciones en piel, lo cual no debe ser de entrada un hallazgo que nos lleve a excluir que la etiología de la polineuropatía puede estar en relación con la vasculitis. Hay otras manifestaciones menos usuales, pero que si se presentan pueden ser catastróficas, como aquellas abdominales. Los pacientes pueden tener sangrado, isquemia, perforación gastrointestinal, pueden tener desarrollo de insuficiencia cardíaca. Esto en las biopsias han mostrado que está en relación con vasculitis necrosante de las arterias coronarias, pueden tener infarto agudo de miocardio, y también dentro de las presentaciones más frecuentes describen la pericarditis aguda. Respecto a la parte neurológica, ellos pueden hacer déficits agudos o subagudos, esto es inusual, pero pueden presentar parálisis de pares craneanos, eventos cerebrovasculares, y normalmente el líquido cefalorraquídeo, si lo estudiamos, va a ser normal, pero puede tener pleocitosis o proteinorraquia. También pueden tener manifestaciones pulmonares mucho menos frecuentes, pero a destacar aquí la presencia de hemorragia alveolar, que de estar presente puede llegar a ser mortal. Para la detección de las crioglobulinas, entonces hay que seguir siempre un protocolo, ya que las variables preanalíticas de esta prueba pueden hacer que tengamos falsos negativos. Entonces siempre tomar 10 a 20 mililitros de sangre en un tubo sin anticoagulante, se debe transportar al laboratorio a 37 grados centígrados, se debe incubar al menos 1 hora a 37 grados centígrados, luego se debe centrifugar a 37 grados centígrados y separarse en suero y plasma, llevarse a 2 tubos de Winthrop e incubar al menos durante 4 grados centígrados durante al menos 1 semana. Luego usted mira, después de esos 7 días, si observa el crioprecipitado, que sería básicamente lo que uno vería en el tubo. Si usted lo observa, quiere decir que ella tuvo la capacidad de precipitarse a esa temperatura baja menor de 4 grados, pero usted debe confirmar que de forma posterior, al calentarla nuevamente a más de 37 grados,
tenga esa capacidad de disolverse. Eso es lo que hará que usted sepa que hay presencia de una crioglobulina. De resto, si esto no tiene la capacidad de solubilizarse a 37 grados, no será posible hablar de que está en presencia de una crioglobulina. Hay otros valores como el criocito, la concentración de crioglobulinas que apoyan mucho el diagnóstico, pero no generalmente en nuestros pacientes tienen que estar presentes. Este criocito se mide más en pacientes con enfermedades hematológicas y importante que hasta 10% de los pacientes pueden tener resultados negativos y hay que repetir la prueba en una segunda ocasión. Es importante reconocer entonces en esos pacientes que tienen niveles bajos que tienen ausencia de detección de crioglobulinas o niveles muy bajos en trazas, que existe una enfermedad que se está describiendo recientemente, que es la vasculitis hipocrioglobulinémica idiopática. Esto entonces aquí incluyeron 237 pacientes de 60 años, 137 mujeres, tenían criocitos que eran menores de 0.5% y ellos lo que hicieron fue hacer un estudio de precipitación en medio hipotónico. Aquí importante destacar que del total de los pacientes solo 22.7% tenía hepatitis C, enfermedades autoinmunes, estaba presente pacientes con lupus, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide y había un 28% de los pacientes que eran en total 68 que no tenían ninguna etiología definida. A destacar que en esos pacientes que tenían esas trazas que se hicieron evidentes tras el estudio en medio hipotónico, el factor reumatoide fue mucho, pues la disminución del factor reumatoide fue mucho menor, el consumo de C4 también fue mucho menor y cuando llevaron estos pacientes a biopsia renal, en el casi 100% de los pacientes se confirmó que tenían compromiso renal y un porcentaje muy pequeño estuvo asociado a hepatitis C, a diferencia de aquellos asociados a un componente mixto. Aquí lo que se propone, teniendo en cuenta diferentes estudios, es que este parece ser una enfermedad con un comportamiento diferente, muy limitado al riñón, inclusive podría hablarse de una vasculitis crioglobulinémica limitada al riñón y tiene ciertas características, como que no hacen niveles tan bajos de C4, los niveles de factor reumatoide no necesariamente tienen que estar positivos y las manifestaciones extrarrenales no están presentes, entonces es algo a tener en cuenta. Para caracterizar estas crioglobulinas, pues se sugieren diferentes métodos, principalmente la inmunofijación en suero. Hay ayudas diagnósticas que siempre debemos realizar, como los niveles de complemento de factor reumatoide, serología para infecciones, la electroforesis de proteínas, reactantes de fase aguda y paraclínicos básicos. En el hemograma destacar que estos pacientes pueden tener pseudoleucocitosis y pseudomacrocitosis por la presencia de las crioglobulinas y esto hay que interpretarlo con mucho cuidado. Hay otras ayudas adicionales como la biopsia de piel, biopsia de nervio periférico o del órgano pues que usted considere puede darle rendimiento para llegar al diagnóstico de la etiología y otras ayudas adicionales. Unas claves para el diagnóstico, entonces digamos que en los pacientes con tipo 1 versus tipo 2 y tipo 3 pues uno espera encontrar niveles de crioglobulina en suero mucho mayores. Ya sabemos pues que el tipo 1 será un pico monoclonal, en el 2 y el 3 encontraremos pico monoclonal o elevación pluriclonal y en el tipo 3 policlonal. Respecto a esos componentes, pues ya sabemos que predomina IgM, aquí puede ser IgM o IgG, el factor reumatoide es muy importante y en los pacientes tipo 1 es muy raro que esté presente a títulos altos, mientras que en los pacientes con tipo 2 es frecuente encontrar positividad del factor reumatoide y en el tipo 3 es variable. Los niveles de C4 son muy bajos, es muy raro encontrar niveles bajos en pacientes con tipo 1, frecuente que estén positivos que estén disminuidos en los pacientes con tipo 2 y variable en los tipo 3. Respecto a la biopsia de piel y la biopsia de nervio, pues también hay unos hallazgos que nos pueden ayudar. En la biopsia de piel, en el tipo 1 encontraremos lesiones trombóticas no inflamatorias con infarto o hemorragia y en el tipo 2 y tipo 3 vasculitis leucocitoclástica con unos trombohialinos. Respecto a la biopsia del nervio, en tipo 1 tendemos a encontrar lesiones oclusivas. Estas son paucimunis con isquemia del nervio y en las tipo 2 a 3 aquí hay unos infiltrados linfocíticos alrededor del vaso, degeneración axonal y podemos encontrar incluso desmielinización. En el riñón es muy importante que el patrón va a ser de una glomerulonefritis membrano proliferativa. Aquí a destacar la presencia de doble contornos, de pseudotrombos en la microscopía electrónica, depósitos subendoteliales e intracapilares y en la inmunofluorescencia aquí pues destacan en la imagen una presencia de IgM, aunque también se pueden encontrar depósitos de IgG y de C3.
Entonces, digamos que hay unos criterios que se han establecido para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, básicamente hablando de la clínica, del laboratorio y la medición seria de las crioglobulinas con al menos 12 semanas de diferencia. Esto fue como el estudio inicial. Esta es la corte de validación donde nos hablan de una sensibilidad de 89% y una especificidad de 93%. Y digamos que podemos tener en cuenta siempre estos criterios en los pacientes. Cuando usted sospecha una vasculitis crioglobulinémica, no debe olvidar esa triada que les mencioné, la presencia de afectación multiorgánica, y siempre evaluar la presencia de crioglobulinas, de factor reumatoide y los niveles de complemento, principalmente C4. Aquí recordar que una sola medición de crioglobulinas no le descarta la enfermedad, que siempre tiene que hacer una segunda medición y una vez ha hecho la detección de las crioglobulinas, mirar si el C4 está bajo. Posterior a esto, mirar los niveles de factor reumatoide. Si están negativos, se va más hacia un tipo 1. Si están positivos, aquí hablaría más de un tipo 2, tipo 3. Importante descartar la primera etiología pues, que tenemos en cuenta, que es la hepatitis C. Aquí muchas veces no solamente con los anticuerpos, sino que usted debería hacer, si tiene una sospecha alta, una carga viral, porque esos inmunocomplejos secuestran los anticuerpos y pueden dar falsos negativos. Y ya de acuerdo a eso, pues proceder con el tratamiento del paciente. Respecto al tratamiento, si es tipo 1, pues la principal medida siempre será evitar la exposición al frío, el uso de los glucocorticoides de acuerdo a la manifestación, evaluar cuál será el mejor tratamiento en conjunto con hematología. Si es tipo 2 o tipo 3, si la etiología es infecciosa, debe tratar la enfermedad, en este caso asegurar la erradicación del virus. Si tiene una manifestación grave, aparte de la erradicación del virus, usar rituximab o pulsos de glucocorticoides. Si es una etiología no infecciosa, pues aquí acorde a la manifestación, si es leve, moderado o grave, pues usará colchicina o metotrexate. Si es grave, debe usar rituximab. Importante que la dosis debe ser 365 miligramos metro cuadrado, día 1, 8, 15 y 22. Esto porque hay unos factores de riesgo como las manifestaciones graves, la dosis de 1 gramo de rituximab y la concentración de crioglobulinas que hacen más factible que usted tenga una reacción similar a enfermedad del suero. Entonces, si usa esta estrategia, pues puede de una manera, digamos, más adecuada no contribuir más a que esta pueda presentarse, y si tiene una manifestación potencialmente mortal, pues ya ayer la doctora Diana les habló sobre la utilidad de los recambios plasmáticos. Finalmente, entonces, mencionar que esta es una enfermedad que siempre hay que tener en cuenta, identificarla de forma temprana y mencionar que el compromiso pulmonar, el deterioro de la función renal, el compromiso gastrointestinal y la edad mayor de 65 años se comportan como factores de riesgo directos que pueden aumentar la mortalidad del paciente.
Continuamos entonces con el doctor Luis Alonso González Naranjo, quien es médico de la Universidad CES, internista y reumatólogo de la Universidad de Antioquia y coordinador de la sección de reumatología de esta universidad, y nos va a presentar vasculitis urticarial. Sí, buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por su amable invitación. Estos siguientes 20-30 minutos voy a enfocar en el tema de vasculitis urticarial, la cual es una entidad clínico-patológica inusual que se caracteriza por inflamación de los pequeños vasos de la dermis y característicamente en la clínica son lesiones iguales a la urticaria pero que tardan, o similares a la urticaria, que tardan más de 24 horas, a menudo dolorosas y que dejan cierta hiperpigmentación postinflamatoria. La mitad de los pacientes o hasta la mitad de los pacientes pueden cursar con angioedema y la biopsia mostrará una histología de una vasculitis leucocitoclástica. El efecto de la enfermedad desde el punto de vista clínico es limitado porque puede estar limitado a piel, solo manifestaciones cutáneas, o puede haber un compromiso sistémico donde va más allá de la piel y se afecta a los ojos, las articulaciones, el riñón, el pulmón y algunos casos de vasculitis tipo complementémica que amenazan la vida, que es lo que se ha denominado como el síndrome de McDuffie, que es un caso inusual e idiopático. El principal diagnóstico diferencial, como ven ahí, entonces es la urticaria espontánea crónica. Y en cuanto a la clasificación, tenemos que decir que se clasifica de acuerdo a los niveles de complemento. El 80% son casos de vasculitis urticarial normocomplementémica. Generalmente, estos pacientes, los niveles de complemento son normales, no hay anticuerpos anti-C1Q y por lo general es limitada a la piel. Algunos pacientes pueden manifestar síntomas constitucionales como mialgias, artralgias, y más adelante vemos que hay un porcentaje menor de otras manifestaciones. La forma hipocomplementémica sí se asocia con anticuerpos anti-C1Q en algunos pacientes, en la mitad o algo más, y cursa con manifestaciones sistémicas como artritis, globulonefritis, enfermedad pulmonar, enfermedad ocular, y se asocia, siempre hay que estar buscando o si hay una infección o una enfermedad autoinmune o inflamatoria asociada. Y lo que mencionaba previamente, el síndrome de McDuffie, que en menos del 5% de los casos se describió por allá en los 70 como un caso, una forma de síndrome de vasculitis urticarial hipocomplementémica idiopática con compromiso multiorgánico y que puede comprometer la vida del paciente. En cuanto a la epidemiología, no se conoce bien por su rareza la incidencia y prevalencia global, pero sí traigo dos estudios. Aquí es un estudio que se hizo en Minnesota, en los Estados Unidos, se publicó en 2014 en la Mayo Clinic y se estudió la incidencia de vasculitis leucocitoclástica en una zona que es en condado de Homestead, y se encontró que por el caso de vasculitis urticarial la incidencia era de 0.5 por 100.000 personas año, siendo mayor en mujeres, 0.9 a 0.1 en hombres por 100.000 personas año. Lo llamativo es que en ese periodo de recolección de información del 96 al 2010 se encontraron 84 casos de vasculitis leucocitoclástica y solo 12 o 10% fueron casos de vasculitis urticarial y 8 de ellos eran normocomplementémicos y solo 2 hipocomplementémicos, y ambos asociados con enfermedades autoinmunes del tejido conectivo. Hay otro estudio epidemiológico realizado en 2 regiones de Suecia donde se evaluó la incidencia y la prevalencia de la vasculitis anti-C1Q o hipocomplementémica, y de nuevo encuentran que es más prevalente y hay una mayor incidencia en mujeres. Aquí la incidencia fue de 0.7 por millón de habitantes y la prevalencia de 9.5 por millón de habitantes en esta población, siendo mayor en mujeres. O sea que podemos concluir en los datos epidemiológicos que hay un predominio en mujeres, 60-80% de los casos, que la edad de aparición es generalmente entre los 40 a 60 años, que en niños es muy raro, menos del 1% de los casos de vasculitis en la niñez, y un dato importante, hasta el 27% de los pacientes a quien se le diagnostica inicialmente una urticaria espontánea crónica, después lo reclasifican como una vasculitis urticarial. Esto es la etiología, la mayoría de las veces es idiopática, pero hay muchos factores asociados.
Los medicamentos, 10% de los casos pueden estar relacionados con el uso de medicamentos. Hay una extensa lista donde destaco de pronto los antiinflamatorios no esteroides asociados. Los medicamentos, 10% de los casos pueden estar relacionados con el uso de medicamentos. Hay una extensa lista donde destaco de pronto los antiinflamatorios no esteroideos, algunos biológicos como infliximab y etanercept, el mismo metotrexate, también está asociado con infecciones también en un 10%, cualquier tipo de infección bacteriana, viral, hongos o parásitos. Factores ambientales que pueden empeorar los cuadros, urticaria por calor, por frío, post ejercicio, pueden aparecer 3-4 horas después de la exposición a esto. Presión local, ropa ajustada, factores genéticos y otros factores misceláneos como vacunas contra el COVID-19. Aquí tenemos entonces la patogénesis de la enfermedad y quiero que miren la parte superior al lado izquierdo de ustedes donde dice vasculitis urticarial hipocomplementémica y al lado derecho está la patogénesis de la forma normocomplementémica. En la vasculitis urticarial hipocomplementémica podemos ver que hay un antígeno viral, en este caso por ejemplo el Epstein-Barr virus, que tiene cierta mímica molecular con la porción similar al colágeno de C1q. Esto genera una respuesta aberrante de la inmunidad adaptativa y finalmente se empiezan a producir anticuerpos dirigidos contra C1q. Por otra parte, la vasculitis normocomplementémica no ocurren estos anticuerpos, sino que se producen directamente anticuerpos contra los factores causales, ya sea contra un medicamento o contra un germen, etc. Y en los dos casos se forman complejos inmunes que se depositan en el endotelio. Allí activan la vía de complemento y se van a liberar las anafilotoxinas C3A, C5A. Estas anafilotoxinas lo que causan es una degranulación de mastocitos y producen activación y reclutamiento de neutrófilos. Los mastocitos van a liberar sustancias vasoactivas como histamina y también citocinas proinflamatorias como el TNF-alfa y producen un daño y permeabilidad del endotelio. Los neutrófilos llegan allí y van a producir leucocitoclasia, pues van a producir daño y van a producir netosis dañando el endotelio y entran células inflamatorias al vaso y se produce el infiltrado inflamatorio por neutrófilos y eosinófilos en las fases más tempranas y después de 48 horas van a predominar los infiltrados linfocíticos. Entre las enfermedades autoinmunes que hay que siempre descartar, y particularmente en los casos sistémicos, está el lupus eritematoso, que se puede presentar en el 5 a 10% de los pacientes con lupus. Pueden tener vasculitis urticarial hipocomplementémica. Y ese síndrome de McDuffie que les mencionaba ahora, miren que el 54% de esos pacientes eran diagnosticados como lupus porque compartían hallazgos, ANAS positivos, glomerulonefritis, artritis, positividad anti-C1q, etc. Además del lupus, hay otras enfermedades autoinmunes relacionadas como artritis reumatoide, enfermedad mixta tejido conectivo, síndrome de Sjögren, también deficiencias de complemento y también puede estar relacionado con neoplasias, particularmente hematológicas, aunque también se ha reportado en cáncer de colon y renal y otras circunstancias como gamopatías monoclonales, enfermedad relacionada con la inmunoglobulina G4 y crioglobulinemia y también se han relacionado recientemente publicaciones con dos síndromes autoinflamatorios que son el síndrome de Bexas, del cual ya hablaron, y la deficiencia por adenosin de aminasa. En el COVID, en la infección por el coronavirus 2, responsable del síndrome respiratorio agudo severo, se ha encontrado en estos pacientes antígenos virales en las lesiones cutáneas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es muy importante conocer la diferencia que hay entre las lesiones de piel de una urticaria común o urticaria crónica espontánea de la vasculitis urticarial. En ambas hay abones, pero en cuanto a duración, la persistencia es fundamental. Tienden a persistir más de 24 horas en la vasculitis urticarial y por definición duran menos de 24 horas en la urticaria crónica o urticaria común. Por otra parte, las lesiones dejan hiperpigmentación postinflamatoria quimótica o residual en vasculitis. Pueden haber lesiones purpúricas
palpables. Son generalmente lesiones que no blanquean a la presión o parcialmente pueden blanquear y tienen anillos eritematosos. Más frecuentemente son lesiones que arden y duelen, mientras que en la urticaria no hay extravasación, pueden blanquear y predomina el prurito. El angioedema se presenta hasta en el 50% de los pacientes con vasculitis y en la urticaria común o espontánea crónica puede presentarse entre el 20 y 40% de los pacientes. La distribución es que afecta a cualquier área, pero puede empeorar en zonas de presión. Por eso es que una recomendación es utilizar vestidos cómodos y no apretados y ajustados. Aquí tenemos algunas lesiones características. Arriba tenemos un paciente con una vasculitis urticarial que tiene unas lesiones policíclicas, anulares, y en el panel B, después del tratamiento con dapsona, queda una hiperpigmentación residual. Y abajo vemos la histología que nos muestra que hay un edema de la dermis, pero también vemos en el panel B un infiltrado alrededor del vaso por neutrófilos, un infiltrado neutrofílico perivascular. Estos son los hallazgos clínicos. Lo que vemos son pacientes con urticaria vasculítica donde los bordes son más purpúricos en estos pacientes convalecientes, mientras que la urticaria común tiene un aspecto más tipo abón rosado y tienden a confluir. Algunas lesiones tienen forma de diana, como en diana, o tarjetoides. En cuanto a los hallazgos sistémicos, aquí comparamos cómo son los hallazgos sistémicos de la hipocomplementémica y la normocomplementémica. Y generalmente, pues, de síntomas constitucionales se pueden presentar en ambos, ¿cierto? Lo más frecuente es encontrar malestar y fatiga, pero predominan más en las formas hipocomplementémicas. Las artralgias se pueden presentar en ambos, pero hay más diferencia a favor de la hipocomplementémica y la artritis es casi exclusiva de la vasculitis hipocomplementémica. Las manifestaciones oculares son extremadamente raras en la vasculitis normocomplementémica y son casi exclusivas de la vasculitis urticarial hipocomplementémica. Y a nivel pulmonar, las manifestaciones son principales en la hipocomplementémica y son asma, tos, disnea o EPOC. Y ese EPOC parece que se produce en pacientes jóvenes que han sido fumadores y se ha descrito como mecanismo de pronto algunas precipitinas C1Q que van a interactuar con el surfactante pulmonar. A nivel renal hay glomerulonefritis membranoproliferativa, más en la forma hipocomplementémica, y a nivel gastrointestinal los síntomas son atribuidos por vasculitis o isquemia rara vez. El compromiso neurológico y cardíaco también es extremadamente raro y ocurre más en la hipocomplementémica. Les traigo un estudio que es el estudio UCARE, es un estudio de centros, multicéntrico, multinacional, que evaluó las diferencias entre la urticaria crónica espontánea y la vasculitis urticarial a través de cuestionarios. Lo que quiero mencionar es que había similitud en la aparición inicial en cualquier momento de ronchas y angioedema, pero lo que era el prurito era más frecuente en la urticaria común espontánea, crónica espontánea, y la quemadura, el dolor y la hiperpigmentación son hallazgos más característicamente reportados por los pacientes que tenían vasculitis. Esta gráfica resalto que los síntomas sistémicos se presentaron en ambos pacientes. Esto era una encuesta para pacientes con la patología. 72% de los que tenían vasculitis urticarial tenían síntomas sistémicos, contra 52% de los pacientes que cursaban con urticaria crónica. Y en esta gráfica lo importante para resaltar es que la barra blanca consiste en urticaria crónica espontánea y la barra negra en vasculitis. Lo que menciono es que hay un mayor porcentaje de pacientes cuyas lesiones duran menos hasta 12 horas, ya sea ronchas o angioedema, en los que tienen urticaria crónica espontánea. Pero después de 24 horas el porcentaje es mayor para aquellos que tienen vasculitis urticarial. Se establecieron algunos valores predictores de vasculitis urticarial, y era la duración de los abones con OR de 7, las lesiones dolorosas, la hiperpigmentación y la fatiga, mientras que el prurito estaba en contra. Y el retraso diagnóstico en los pacientes ocurrió más en vasculitis urticarial normocomplementémica con 21 meses, mientras que el retraso diagnóstico en la vasculitis hipocomplementémica y en la urticaria espontánea fue similar.
Hay 3 hallazgos entonces fundamentales: las ronchas que duran más de 24 horas, la hiperpigmentación y los síntomas sistémicos. La coexistencia de los 3 es mucho más frecuente en vasculitis que la urticaria crónica espontánea. Y aquí traigo el papel del dermoscopio. El papel más importante del dermoscopio es que de pronto nos puede facilitar, porque las biopsias no siempre están al acceso de una, entonces podemos tener un dermoscopio y mirar lesiones características de vasculitis, que son los puntos rojos. Esos puntos rojos que ustedes ven ahí corresponden a eritrocitos que se extravasan por el daño de los vasos de la dermis. En las lesiones de urticaria hay unas líneas rojas que les voy a mostrar, que se debe a vasodilatación y zonas avasculares por el edema. La histología muestra edema de la dermis papilar y reticular. Y este paciente tiene vasculitis con infiltrados perivasculares y puntos rojos en las fases agudas, y en las fases crónicas toman un color ya marrón. Se estableció entonces un modelo clínico dermoscópico en que hay varias variables que se incluyeron en el modelo. Entonces, ocurre más en pacientes con vasculitis, las ronchas de más de 24 horas, la pigmentación residual, y miren los glóbulos o parches purpúricos, aquí se corrió la línea, es el que más OR tiene, 20.94. El modelo clínico consistía solo de 2 variables, que era una persistencia más de 24 horas con hiperpigmentación postinflamatoria, con una sensibilidad del 44%. Sin embargo, el modelo clínico dermoscópico, con la inclusión de puntos rojos purpúricos con un OR de 19, y la otra variable eran los vasos lineales, pero estaban en contra, la sensibilidad aumentó al 63% con una exactitud diagnóstica del 89%. Los hallazgos histológicos ya los había mencionado: vasculitis leucocitoclástica. Quiero mencionar que el infiltrado inflamatorio es temprano, con neutrófilos y eosinófilos en las primeras 24 horas. Los linfocitos aparecen después de 48 horas. Y un hallazgo importante es los depósitos de fibrina y la leucocitoclasia. Obviamente la inmunofluorescencia siempre hay que pedirla, y hay depósitos de inmunoglobulinas IgG, IgM, IgA en la unión dermoepidérmica, y de complementos C3, C1Q y C4. Este es un sistema de score que se utilizó en 2 países, en Alemania y en Portugal, donde incluyeron 3 variables: leucocitoclasia, extravasación de eritrocitos y depósitos de fibrina. Con este sistema de score, leucocitoclasia daba 3 puntos, extravasación 2 puntos, y los depósitos de fibrina de acuerdo al número de campos en que se apreciara, y lograba diferenciar con una exactitud del 80% la presencia de urticaria vasculítica. La biopsia es algo estándar. El dermoscopio también es muy útil. Ojalá hacerlo las primeras 24 a 48 horas, porque es donde encuentra usted los hallazgos clásicos, y siempre pedir la inmunofluorescencia. En cuanto al laboratorio, pedir el complemento, y el paciente que tiene hipocomplementemia hay que evaluarlo de manera sistémica, el normocomplementémico, si hay hallazgos que sugieren para estudiar otra causa. Se debe pedir los niveles de complemento y anticuerpos anti-C1Q, que están en el 50% de los casos hipocomplementémicos, y en ese síndrome McDuffie en el 100%, y 5% en gente normal. Otros exámenes que se piden, que son habituales: pruebas de función renal, reactantes de fase aguda, y estudio de laboratorio, desde pruebas de autoinmunidad para infecciones, malignidad si es necesario, imágenes para estudiar pulmón, biopsia renal si está indicado, y además de los anticuerpos del lupus y síndrome antifosfolípido, en algunos casos de vasculitis ANCA se han reportado lesiones urticariales, particularmente en JEPA. Son diagnósticos diferenciales, solo los mencionaré por encima, son más para el dermatólogo. Las lesiones clínicamente parecidas, el síndrome de Wales o una celulitis eosinofílica, o la dermatosis urticarial neutrofílica, que se puede asociar con el síndrome de Schnitzler. Es una infiltrados inflamatorios de neutrófilos con lesiones que son quemantes, fluorescentes, pero ausencia de vasculitis. Y para terminar el tratamiento hay que tener varias cosas. El problema con eso es que no hay guías, porque no hay guías basadas en evidencia. El manejo depende de la severidad de las lesiones de piel y el compromiso sistémico y la enfermedad que coexista.
Hay que quitar la causa desencadenante si se logra identificar, tratar la infección o quitar los medicamentos, etc. Y tomar medidas preventivas. No fumes, maneje la ansiedad, evitar temperaturas extremas y utilizar ropa confortable. De medicamentos, esto es para alivio sintomático. Los antihistamínicos, básicamente es para el prurito. Los antihistamínicos es para alivio sintomático, no sirven para manejar la inflamación. Los antiinflamatorios en el caso de artralgias o artritis. Como primera línea terapéutica se ha utilizado en casos leves Dapsona, 50 a 100 miligramos, que puede mejorar síntomas cutáneos y también algunos hallazgos sistémicos. La colchicina no es tan buena, si se utiliza solo mejorarán si acaso el 30%, pero los mejores resultados si se combina con esteroides sistémicos. Y la hidroxicloroquina más en el caso de lupus, y la respuesta se verá 3 meses, y cuando lo han utilizado es con dosis medias de prednisona. Los esteroides, 0.5 miligramos por kilo por 2 semanas, se utilizan en casos moderados a graves. La mejoría en piel es alta, de 80% y en síntomas sistémicos hasta el 93%. Usualmente van combinados con un inmunosupresor. La segunda línea es el inmunosupresor y de acuerdo a la manifestación sistémica. Micofenolato, de pronto en manifestaciones en piel, manifestaciones renales, metotrexate más en compromiso articular, cutáneo, azatioprina, ciclofosfamida en casos graves como compromiso pulmonar o renal, la ciclosporina igualmente, y se reserva para casos refractarios. Los biológicos entrarían como tercera o cuarta línea o hasta quinta línea. Ahorita les muestro un estudio. Se destaca el rituximab, que lo tenemos a la mano, sirve para síntomas cutáneos y sistémicos, el omalizumab, pero más que todo para la vasculitis normocomplementémica leve y refractaria, usado con frecuencia con metotrexate, y los antiinterleuquina 1 como anakinra o canakinumab, que pueden mejorar síntomas sistémicos y cutáneos. Se reservan también en casos refractarios y rara vez se ha reportado el uso de plasmaféresis y gamma-globulina. Estos biológicos tienen mejores respuestas que las terapias convencionales. Esta es una escalera entonces de lo que utilizamos. Síntomas, AINES y antihistamínicos de segunda generación. Primera línea, colchicina, dapsona, hidroxicloroquina, baja dosis de esteroides. Segunda línea, inmunosupresores, alta dosis de esteroides. Tercera línea, biológicos o plasmaféresis. Y finalmente este estudio que lo quiero traer, que se publicó este año sobre el uso off-label de biológicos. Es un estudio retrospectivo en Europa, 41 pacientes que recibieron 3 biológicos, anti-CD20, anti-interleuquina 1 y anti-inmunoglobulina E. Lo verde es respuesta completa, lo amarillo es parcial y lo rojo es no respuesta. Se evaluó respuesta cutánea y respuesta global. Si uno mira respuesta completa, el porcentaje es más alto con anti-CD20, con rituximab, seguido de anti-interleuquina 1, anakinra o canakinumab, y tercero, omalizumab. Pero si uno mira la respuesta completa y parcial, los porcentajes son más altos con anti-interleuquina 1 en ambas circunstancias, cutáneo y respuesta clínica global. Para terminar, entre las conclusiones, tenemos que la vasculitis urticarial es una enfermedad rara, por lesiones que hay inflamación de los pequeños vasos de la dermis, capilares, vénulas o arteriolas. Las lesiones características son más de 24 horas, aunque la urticaria crónica puede de pronto pasarse un poquito del límite. Hay pigmentación postinflamatoria y tienden a doler más que a picar, aunque puede haber prurito. Los subtipos son hipocomplementémico, hay siempre que buscar una enfermedad sistémica, manifestaciones sistémicas, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en el caso del lupus. Normocomplementémica generalmente es idiopática y limitada a piel, ausencia de anti-C1Q. El diagnóstico, pues el estándar es la biopsia cutánea. Lo que pasa es que hay que hacer para encontrar hallazgos, tener acceso y hacerla inmediatamente, ojalá en las primeras 24 horas. No siempre ocurre. El dermoscopio podría servir bastante, en ese caso por los hallazgos que le mencioné. Y el tratamiento, destaco que desafortunadamente no hay guías, pero hay medicamentos de primera línea, inmunosupresores de segunda línea y en tercera y cuarta línea están los biológicos, particularmente en terapias refractarias. Muchas gracias.
Ya para cerrar, entonces presento a la doctora Mónica Patricia Velázquez Méndez, pediatra de la Universidad Nacional, reumatóloga de la Universidad de Antioquia y reumatólogo de nuestro Hospital Infantil de San Vicente Fundación desde hace 20 años, quien nos va a hablar de vasculitis por IgA. Buenos días, muchas gracias a los organizadores del evento. Bueno, y vamos a hablar entonces de vasculitis IgA. En 1801 se describió la púrpura por primera vez, pero fue en 1837 donde un médico alemán, el doctor John Lane, vio la relación que había entre lesiones purpúricas y compromiso articular. Y ya en 1864, el doctor Genoch, que era un estudiante del doctor John Lane, vio la asociación entre púrpura, artritis y compromiso gastrointestinal y la denominó púrpura hemorrágica. Es una tétradra para recordar la sigla para compromiso de piel, compromiso articular, compromiso renal y compromiso abdominal. Tiene una presentación en niños entre los 4 y los 10 años, una media de 6 y 7 años. Se presenta predominantemente en el género masculino una relación 1.2, 1.5 a 1, una incidencia variable entre 10 y 20 casos por 100.000 habitantes en las series europeas, la prevalencia más alta en las series escandinavas entre 27 por 100.000 habitantes. Una clara relación estacional, tiene un pico en otoño e invierno, probablemente relacionada con las infecciones respiratorias que preceden el cuadro de la púrpura entre el 30 y el 50% de los niños. Hay muchos gérmenes implicados, pero principalmente los estreptococos, el estreptococo piógenes en la gran mayoría de los casos, y el micoplasma también tiene un papel importante. En los adultos se presenta entre la cuarta y la sexta década de la vida, una media entre 45 y 50 años, también tiene una ligera predominancia en varones, una incidencia mucho más baja que en los niños, aproximadamente 0.8 a 1.8 por 100.000 adultos. En las series europeas también tiene estacionalidad entre otoño e invierno, pero la relación con las infecciones respiratorias es mucho más baja que en los niños, solamente se ve en el 20% de los casos, y se debe pensar en los adultos siempre y tener en cuenta otros desencadenantes como son los medicamentos, entre el 10 y el 20%, las neoplasias, especialmente cuando la púrpura debuta en mayores de 60 años, se debe hacer el tamizaje para neoplasia. Se clasifican como vasculitis predominantemente de pequeño vaso según la clasificación de Ankara en pediatría, y vasculitis de pequeño vaso de complejos inmunes según Chapel-Hill en adultos. En niños existen unos criterios de clasificación que son los de Euler-Pinto del 2010, donde es requisito tener la manifestación cutánea presente y al menos uno de los siguientes, que es dolor abdominal, compromiso articular, compromiso renal o una biopsia ya sea de piel o riñón con la presencia de depósitos de inmunoglobulina A. En niños tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad de 87%. En adultos no hay unos criterios de clasificación, pero se han validado estos mismos criterios de Pinto en la población adulta con una buena sensibilidad, pero una menor especificidad que en los niños, alrededor del 80%. Sin embargo, Ballindir propone usar los criterios de Pinto de niños, pero adicionar la medición negativa de ANCAS y la medición negativa de crioglobulinas, y con esto nos da una especificidad superior al 90%. Las manifestaciones clínicas principales, la púrpura, pues como es mandatoria, se ve en el 100% de los niños y de los adultos,
Pero hay una diferencia, es que el debut como púrpura es más frecuente en los adultos que en los niños. Recordemos que en los niños, por ejemplo, la artritis puede preceder en el 25% de los casos las manifestaciones cutáneas. En esta serie que compara niños y adultos, el 56% de los niños debutaron con compromiso cutáneo versus el 87% de los adultos. El compromiso articular es similar en los dos grupos, el compromiso abdominal es mucho más frecuente en pediatría que en los adultos, 62 versus 43%, y el compromiso renal es mucho más frecuente en los adultos. Entre el 60 y el 70% de los adultos presentan compromiso renal y en los niños aproximadamente el 30%. Hoy nos vamos a centrar en las manifestaciones cutáneas y en las manifestaciones renales. Las lesiones en la vasculitis por IgA, las primeras 24 horas generalmente no inician purpúricas. Inician como máculas eritematosas que desaparecen a la digitopresión inicialmente, o lesiones urticariales las primeras 24 horas que van progresando a pápulas y posteriormente sí desarrollan las lesiones purpúricas que ya se vuelven palpables, que no desaparecen a la digitopresión, que son predominantemente en miembros inferiores y que tienen una relación ortostática. Esta es la vitropresión, que es con una lámina de vidrio que vemos que no desaparecen a la digitopresión, que es la característica de todas las vasculitis de pequeño vaso. Esto no es exclusiva de estas. Entonces, la prueba de vitropresión positiva, estas son como una comparativa. Vitropresión positiva se considera cuando desaparecen a la digitopresión. Entonces, cuando tenemos una púrpura palpable, que es sobreelevada, y tenemos vitropresión negativa, pues los diagnósticos diferenciales van a ser las vasculitis en general, específicamente tener en cuenta las vasculitis leucocitoclásticas, las vasculitis que vimos hoy, la crioglobulinémica y la urticarial. Si es una púrpura no palpable, pues vamos a ver, la causa más probable son trastornos hematológicos o de fragilidad capilar, pero en pediatría, cuando tenemos púrpura no palpable con vitropresión negativa, el meningococo es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes. De hecho, se creó esto que se llama la prueba del vaso, el GLASS test, que se difundió públicamente cuando había epidemias de meningococo para que los papás en casa, cuando un niño presentaba un brote, pudieran diferenciar si se trataba de un exantema viral normal o si se trataba de un meningococo y consultaran rápidamente. El otro fenómeno que ocurre en la vasculitis IgA es el fenómeno de Koebner, que es la reproducción de las lesiones en los sitios de presión o trauma. Entonces, por ejemplo, donde les queda el borde del pantalón, donde les queda el borde de las medias, donde hay rascados, se van a reproducir las lesiones. Las lesiones, como decíamos, son principalmente en miembros inferiores, pero hay un porcentaje de niños que presentan lesiones en el tronco. En los niños es muy frecuente ver en los pabellones auriculares y en los codos que acompañan las lesiones de miembros inferiores. Y se ha descrito una forma difusa en el 20% de los niños. Versus en los adultos, que es mucho más frecuente que tengan compromiso en diferentes partes. El 70% de los adultos tienen compromiso que excede los miembros inferiores. Esta es una paciente de 50 años reportada en una serie de la Universidad Nacional de Bogotá, donde tenía compromiso del tronco superior. No solamente vemos lesiones purpúricas, podemos ver lesiones vesiculares, podemos ver lesiones ampollosas. Esta es otra paciente de esa misma serie que presentó lesiones purpúricas palpables severas, algunas hemorrágicas, pero presentaba ampollas. Y a esta paciente se adicionó que tenía algunas lesiones necróticas en la piel e hizo una isquemia duodenal. Hay una forma que se llama la forma bulosa de la vasculitis IgA, pues donde ya se vuelven más grandes. Recordemos que bulas son mayores a 1 centímetros. Aquí vemos unas bulas hemorrágicas que pueden verse tanto en la edad pediátrica como en los adultos, pero es mucho más frecuente en los adultos que en los niños.
y una forma donde hacen lesiones necróticas, como en este paciente, que son lesiones que pueden dejar secuelas. Las lesiones graves de la piel en el 25% de los pacientes dejan secuelas que pueden ser desde simplemente hiperpigmentación hasta lesiones que necesiten injertos de piel, como en el caso de este paciente. Estas son diferentes series en que hicieron énfasis en las manifestaciones severas de la piel, donde se encontraron lesiones bulosas en los niños entre el 2 y el 10%, versus en los adultos entre el 10 y el 40% de los adultos lesiones bulosas. Y lesiones severas de la piel en general se vieron en el 50% de los adultos. La pregunta siguiente es si estas lesiones severas de piel, estas lesiones bulosas, se asocian a mayor severidad de la enfermedad. La respuesta es no y sí. Este es un artículo donde reportan un paciente, pero hacen la revisión de diferentes series y encuentran 41 casos más el caso de 40 casos más el caso de ellos, y vieron que los pacientes que tenían lesiones bulosas, que es este grupo de edad, no tuvieron ni mayor compromiso gastrointestinal ni mayor compromiso renal en comparación con las series que no tenían compromiso buloso. Pero este es otro, que es un metaanálisis europeo donde compararon 64 pacientes con lesiones severas de piel contra 596 pacientes con lesiones que no tenían lesiones severas de piel, y ellos sí encontraron diferencias tanto en el compromiso renal, que las que tenían lesiones severas tenían un OR de 3.5 de desarrollar compromiso renal, y de compromiso gastrointestinal un OR de 3.1. Menos frecuentemente podemos ver una vasculitis leucocitoclástica anular, lesiones en diana, que aunque en adultos y en niños grandes son frecuentes, es una de las características de las lesiones en piel en los menores de 2 años. Los menores de 2 años hacen el signo de la escarapela, y que tiene otro nombre que se llama el edema hemorrágico agudo del lactante, pero en realidad es un espectro de la misma enfermedad. Estos niños chiquitos hacen muchas más lesiones extensas, la característica de las lesiones en diana, y se acompañan de edema subcutáneo que es generalizado. Pero en los grandecitos también podemos ver edemas subcutáneos. Este es un paciente que vemos edema periorbitario, este es otro que te presenta edema en la región lumbar, probablemente por el estar acostados, por la presión también. Otro caso de edema frontal, y el edema subcutáneo que vemos en relación a las lesiones cutáneas y en los sitios articulares. A veces es difícil diferenciar si esto es un edema subcutáneo o esto es un compromiso articular. No hay estudios de líquido sinovial en los pacientes con vasculitis IgA. Pero encontré este reporte de un PET en un niño que hizo una vasculitis IgA severa, donde se veía que había captación articular, pero la gran mayoría de la captación era periarticular y tendinosa. Las características de la biopsia de la piel, pues es un infiltrado neutrofílico perivascular, una vasculitis leucocitoclástica con extravasación de los eritrocitos, que en edema del endotelio puede en algunos casos tener necrosis fibrinoide y los depósitos de inmunoglobulina A. Aquí vemos una hematoxilina de un riñón, donde vemos una medialuna epitelial y depósitos mesangiales granulares de inmunoglobulina A. El compromiso renal, decíamos, es mucho más frecuente en los adultos, entre el 60 y el 70%, en los niños alrededor del 30%, pero en una serie colombiana de 89 niños se encontró que el 45% de los niños tenían compromiso renal, y a diferencia de lo que se reporta en la literatura, que el compromiso principal es la hematuria aislada, en la serie colombiana se vio que el compromiso era la proteinuria aislada en el 49% de los niños, 8% presentaban rango nefrótico, ninguno debutó con compromiso renal agudo. Y en los adultos, estas series comparan niños y adultos. En los adultos sí, la hematuria es la manifestación más frecuente, pero hacen un compromiso renal más severo. El 25% hacen síndrome nefrótico, proteína en rango nefrótico entre el 25 y el 32%, y el 20% de los adultos debuta con insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿a cuáles de estos pacientes les vamos a hacer biopsia renal?
Estos primeros datos son del consenso europeo de la iniciativa CHAIR, que es del grupo Printo, y eso es del 2019, que todos los pacientes que tengan disminución de la tasa de filtración glomerular, que tengan proteinuria severa al debut, o que tengan proteinuria persistente, definida dependiendo del grado de proteinuria y de los meses de evolución, que tengan glomerulofritis rápidamente progresivo o síndrome nefrótico y nefrítico, deben ser llevados a biopsia renal. Pero este año salieron las recomendaciones de un grupo como el equivalente a CADIGO, que es el Grupo Internacional de Reumatología Pediátrica, donde consideran que los pacientes con proteinuria moderada solamente si persiste después de 2 a 4 semanas, en el consenso previo son 3 meses. Si tiene proteinuria leve, más de 4 semanas, proteinuria en rango nefrótico o disminución en la tasa de filtración glomerular, deben ser llevados a biopsia. Y CADIGO dice que en adultos, cuando tengan proteinuria mayor de 0.5 gramos por más de 4 semanas, deterioro de la función renal o cuando tengan una glomerulofritis rápidamente progresiva. Se recomienda en adultos que la biopsia sea mucho más precoz que en los niños, precisamente porque tienen un peor pronóstico de su evolución renal y porque hay la necesidad de descartar diagnósticos alternativos de otras vasculitis. Se han usado varias clasificaciones histológicas, aquí puse como las 3 más importantes: la clasificación del Grupo Internacional para Enfermedades Renales en Niños, que es la clásica en vasculitis IgA, que se basa principalmente en el porcentaje de medialunas, la grado 3 cuando es menos del 50% de medialunas y la grado 4 cuando es más del 50% de medialunas, que tradicionalmente se había considerado como para definir el manejo inmunosupresor. Pero esta clasificación no tiene en cuenta ni las alteraciones intersticiales, ni tubulares, ni la fibrosis. Entonces, posteriormente propusieron hacer esta clasificación que se llama la semicuantitativa modificada, que sí evalúa diferentes lesiones histológicas y da un puntaje de 0 a 15, lo que pasa es que no ha sido validada en grandes series. Y la extrapolación de la clasificación de Oxford de vasculitis y de nefropatía IgA, donde mira lesiones mesangiales, hipercelularidad endocapilar, glomerulosclerosis segmentaria y fibrosis tubular e intersticial, y se le adiciona la presencia de medialunas. Esto es para determinar factores de mal pronóstico que puedan inducir una decisión terapéutica. Clínicamente, factores de mal pronóstico: la proteinuria significativa y la hipertensión no controlada. Según la clasificación del Grupo Internacional de Enfermedades Renales, que está centrada en semilunas, más del 50% pues tienen un peor pronóstico. Con la clasificación de Oxford, la T, la S y la C se han relacionado con peor pronóstico, y con la semicuantitativa, que es probablemente la que mejor predice un mal resultado, cuando se tiene un puntaje mayor de 11, esos pacientes tienen el 50% de probabilidad de un mal desenlace renal. Este es un metaanálisis donde evalúa 9 estudios, donde comparan 2 son comparación de adultos, 6 comparación de 2 de niños, 6 de adultos y 1 de comparación niños y adultos, donde evalúan diferentes desenlaces finales, pero generalmente una disminución de la función glomerular entre el 30 y el 50% de los pacientes, o un doblaje en la creatinina, y encontró que la T de la clasificación de Oxford es la que tiene una fuerte asociación con pobre pronóstico, con un OR de 0.5 tanto en niños como en adultos, seguido de la E con un OR de 2.8 y la S. En adultos, la C, la medialuna, sí encontró una asociación con pobre pronóstico en los adultos, pero en niños no hubo esa relación. Para decidir tratamiento, entonces la iniciativa CHAIR del 2019 clasifica las nefritis en leve, moderada, severa. Esta guía es confusa, en el texto no explica bien la clasificación, sino son gráficas, y esta gráfica dice que la nefritis leve es que tiene una filtración glomerular normal y tiene proteinuria leve a moderada, pero los pacientes que tienen proteinuria leve moderada en el debut no tienen indicación de biopsia renal. Entonces yo creo que ahí se les olvidó colocar persistente.
moderada cuando en la biopsia tienen menos del 50% de las medialunas y tienen disminución de la tasa de filtración glomerular o proteinuria persistente severa, y severa cuando tienen más del 50% de las medialunas. Y colocan esta gráfica de tratamiento, que es lo que les decía, si uno tiene proteinuria leve o moderada que no es persistente, estos pacientes solo se les va a hacer seguimiento. Los que tienen proteinuria persistente se les va a hacer biopsia y ya se van a clasificar dentro de los 3 grupos. Entonces, para la nefritis leve, prednisolona oral de primera línea; para la moderada, prednisolona y o metilprednisolona, y dejan a consideración del médico el uso de inmunosupresores. Nefritis severa, refieren al manejo similar a las vasculitis ANCAS. Y en todos los pacientes que persista proteinuria por más de 3 meses, inhibidores IECA. Y el Grupo Internacional de Reumatología Pediátrica este año publicó estas guías, que el objetivo es reducir la proteinuria a menor de 0.2 y se basa en el nivel de proteinuria leve, proteinuria moderada o proteinuria severa o disminución de la filtración glomerular. Pues hace la biopsia renal y, de acuerdo a la clasificación histológica, y estudian el del Grupo Internacional de Enfermedades Renales, si tengo un tipo 1, simplemente considerar inhibición del sistema renina-angiotensina; si tengo una tipo 2 o tipo 3, pero tengo una proteinuria menor a 0.2, lo mismo, bloqueo del renina-angiotensina, y ahí puedo considerar dar esteroides alrededor de 3 a 6 meses. Y de acuerdo a concepto médico o a la evolución clínica, adicionar otro inmunosupresor. Los pacientes que tenemos con clase 3 y que tienen una proteinuria mayor a 200, sí se les adiciona el esteroide y también se deja el otro manejo inmunosupresor. Y los pacientes que tienen grupo 4 y grupo 5 se les coloca bolos de metilprednisolona y se adiciona ya sea ciclofosfamida o micofenolato. Y las guías CAIGO, que también salieron publicadas este año, esta es como ellos hacen las recomendaciones. Esto es de nefropatía IgA, la guía del 90% nefropatía IgA. Entonces uno debe tener como objetivo del tratamiento el manejo de las cosas que lleven a daño renal, entonces interferir en la formación del complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, en nefropatía IgA, la budesonida de liberación lenta, que se libera específicamente en el hilio, donde están las células donde se van a formar los complejos inmunes; parar pues el daño, la injuria que hace el complejo con los esteroides, y reducir la hiperfiltración, la proteinuria, con modificaciones del estilo de vida y el uso de las inhibidores ECA o ARA2. Haciendo un equivalente a ese esquema que proponen ellos para vasculitis IgA, entonces cuando tenemos una proteinuria mayor o igual a 0.5, no hay cosas, pues es para disminuir la síntesis de la formación de anticuerpos, no existe. Lo mismo, esteroides para disminuir la injuria, para mejorar todas estas cosas que lleva pues las consecuencias de la disminución del pérdida del nefrón: restricción de sodio, dejar de fumar, controlar peso, ejercicio de resistencia, bloqueo de la vía RAS o la coestimulación del cotransporte sodio-potasio, pero no hay ninguna evidencia de qué inmunosupresor recomendar. La recomendación general es: si no tengo una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pero tengo proteinuria persistente mayor de 1 gramo por 3 a 6 meses, tratamiento de soporte y medidas de estilo de vida. Si tengo deterioro progresivo de la filtración a pesar de este manejo conservador, pues sí ya voy a dar esteroides. Usan el equivalente a nefropatía IgA, dosis reducida, metilprednisolona 0.4 miligramos kilo, máximo 32 miligramos por 2 meses, y luego un descenso progresivo entre 6 y 9 meses. Y si tengo glomerulonefritis rápidamente progresiva, recomiendan ir a las guías CAIGO de vasculitis de manejo ANCAS. Colocan una notica que dice que no hay datos suficientes para determinar la eficacia de la plasmaféresis en estos pacientes. Y se define remisión
como una proteinuria menor a 0.2 o 100 miligramos metro cuadrado día, con una tasa de filtración normal y con resolución completa de la hematuria. Y recaída es que después de haber logrado la remisión, un mes después aparezca alguno de estos hallazgos. El 5.8 de los niños después de 2 años pueden tener una tasa de filtración glomerular menos del 90%, pero solo el 1% a largo plazo desarrollan falla renal, versus entre el 10 y el 30% de los adultos que a un seguimiento a 5 o 10 años desarrollan falla renal terminal. Y la mortalidad es mucho mayor en los adultos. En los niños pues no se describe mortalidad, pero en los adultos mayores de 51 años tienen un riesgo de mortalidad 7.6 veces mayor a la población general. Muchas gracias.